Jesús Casanova, muy buenos días. De nuevo aquí disfrutando de la plazoleta Barba Tuscas y una vez más con la cita con la cultura. Agradecemos los mensajes, las apreciaciones de los televidentes frente a lo que ha venido siendo este programa a través de todas estas versiones anteriores. Tocamos en una emisión pasada los años 60, por la importancia tan grande que tiene en las transformaciones ocurridas en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia. Y lógicamente hoy vamos a tocar también lo que eso tiene que ver justamente con el desarrollo intelectual, político y social de Ocaña. Así que se nos quedaron algunas cosas pendientes, le concedo la palabra. Sí. Lalo, muy buenos días. Sí, de verdad, como tú dices, los años 60 son nodales en la medida en que constituyen un punto de quiebre en la humanidad. Y obvio, siendo un tema tan vasto, pues no alcanzamos a abordarlo. Muchos de los temas de la coyuntura internacional de esa época y obviamente mucho menos los de Ocaña. De la coyuntura internacional, Lalo, se nos quedó la primavera de Praga y se nos quedó la revolución cultural de Mao. Pienso que podemos abordarla rápidamente, ¿cierto? ¿A qué llamamos revolución? Bueno, comencemos mejor por la primavera de Praga. ¿A qué llamamos primavera de Praga? En el año 68, que es el año, digamos, lo pico, el año culmen de los grandes acontecimientos de los años 60, la Unión Soviética venía de un proceso de desmitificación de la figura de Stalin, que lo inició Nikita Khrushchev. Para el 68 ya está en el poder, en el Politburó soviético, está Leonid Brezhnev. Y él, pues a pesar de que sigue un poco la línea de Nikita Khrushchev, no es exactamente un seguidor acérrimo, ya había sido víctima de la purga. En consecuencia, el Pacto de Varsovia tiene una política muy férrea con respecto a todos sus, entre comillas, aliados. Dos aliados son como una especie de piedra en el zapato. Me refiero a Rumanía, que en ese entonces estaba en manos de Ceausescu, y me refiero a Checoslovaquia, que en ese momento tenía el control político. En cierta medida cuestionaron un poco el tipo de socialismo que la Unión Soviética venía implementando. En el caso de Praga y de Checoslovaquia se hablaba de un socialismo con un matiz o con una cara más humana. Esa era como la intencionalidad. Era algo así como dar unas mayores libertades, si se quiere. Y en ese proceso, que se inicia muy tímidamente, hay algunas reformas en ese sentido, obviamente al Politburó de la Unión Soviética eso no le llena, no le satisface. Y en un momento dado, específicamente en agosto del año 68, los países miembros del Pacto de Varsovia, con excepción de Rumanía, claro está, ordenan la toma de Praga. Los más conservadores hablan de 200.000 soldados de Alemania, de Alemania del Este, soldados de Polonia, soldados de la Unión Soviética, bueno, en fin, soldados del Pacto de Varsovia. Y los más exagerados hablan de 600.000. Bueno, sea una cifra o sea la otra, es un número considerable. Y entre 2.000 y 2.300 tanques se toman Praga. ¿Qué hizo el mundo occidental, Lalo? Volteó la cabeza. ¿Y por qué volteó la cabeza? Porque para el mundo capitalista en ese momento era más peligroso lo que estaba cocinándose en Checoslovaquia, ese socialismo con rostro humano, que era algo así como una tercera vía. Y esa tercera vía era más peligrosa para los intereses capitalistas que el mismo comunismo, que ya lo tenían más o menos controlado. Entonces nadie, Lalo, hizo nada, y fue tal vez uno de los actos más violentos, más cruentos que en la historia del siglo pasado que hayan ocurrido, y fue producto de ese intento de libertad, de ese intento de mirar las cosas desde una perspectiva distinta, y la Unión Soviética lo aplastó la política de Leonid Brezhnev. Y en la China de Mao, la China continental, está ocurriendo un fenómeno parecido. Mao y sus seguidores están cuestionando algunas posiciones un poco de derecha del Partido Comunista Chino, que la jalona fundamentalmente Deng Xiaoping. Esa es como la cabeza visible de las posiciones de derecha. Y Mao, que a su vez
ha acusado a la Unión Soviética de revisionista. Exactamente, y ahí viene el fenómeno del enfrentamiento. Y esta a su vez hace lo mismo con China, que viene la pelea entre las dos que afecta a todos los partidos comunistas del mundo, incluyendo el nuestro, claro está. En esa época Mao logra reunir o logra, digámoslo, aglutinar en torno a su pensamiento, sobre todo a la juventud, y a la juventud de lo que se llamó la Guardia Roja. La Guardia Roja. Y su pensamiento se sintetizó en el famoso librito rojo, las tesis de Mao, las 9 tesis filosóficas de Mao. Y recuerden las imágenes, blandiendo los muchachos el librito, en tamaño parecido a la Constitución bolivariana, ¿no? Exactamente. Sí, parecido, pero rojo ¿no? Esa revuelta llegó a extremos tan grandes de quemar, por ejemplo, toda expresión cultural, toda expresión artística, todo escrito que no correspondiese a la filosofía, al pensamiento de lo que él llamó la revolución cultural. En la hoguera se quemaron libros al estilo de la época nazi. Exacto. Y sin ir tan lejos al estilo de lo que hizo Ordóñez en Bucaramanga en ese momento, ¿no? Es decir, una especie de cacería de brujas espantosa. Eso duró desde el año 66 y se prolongó hasta prácticamente la muerte de Mao. Porque cuando muere Mao, queda la llamada Banda de los Cuatro, que finalmente en el 78 es tumbada y se impone la filosofía de un capitalismo hacia afuera y socialismo hacia adentro, que es lo que ha manejado la China desde el 78, básicamente en el pensamiento de Deng Xiaoping, que es como el padre, entre comillas, del crecimiento tan bárbaro que ha tenido ese país en los últimos 30, 40 años. Eso fue parte de ese tsunami que generó los años 60, que generó el pensamiento de la época de los 60, que generó ese anhelo de ver las cosas distintas, que generó voltear un poco la mirada y buscar alternativas distintas a las que se venían viviendo. Los años 60, como decíamos en ese programa anterior, Lalo, son cruciales. Son cruciales porque definitivamente coloca al hombre en una alternativa distinta a la que venía, tanto del mundo capitalista como del mundo socialista. Exactamente. Ahí yo creo que hay que, retomando apenas a manera de síntesis, algo de lo que mencionábamos la vez pasada, la influencia de pensadores como Sartre, como Simone de Beauvoir, la inserción del problema social como parte de la investigación histórica, es producto también de esa época. Es decir, los años 60 traen consigo, recordamos en Colombia, la aparición de facultades de ciencias humanas que van a plantear las cosas desde un ángulo distinto, y en el campo de la estética, que se venía manejando una estética muy ortodoxa, aparece la obra de George Lukács, sobre el tratamiento estético, pero desde el punto de vista marxista. A eso le sumamos la revolución cultural de Mao, con unas posiciones estéticas también diferentes, claro, que van a incidir sobre todo el desarrollo nuestro aquí en Latinoamérica. Y se forman corrientes, unas a favor de la tendencia moscovita, otras a favor de la tendencia china, y se parte la izquierda de alguna manera, incluyendo también el favoritismo de algunos por lo que estaba ocurriendo en Cuba. Es decir, hay claro, como una dispersión y una afiliación de las gentes latinoamericanas, especialmente los jóvenes, hacia esas tres corrientes. Pero sí hay una representatividad bastante grande en el cambio de la mentalidad latinoamericana frente al fenómeno de cambio estructural del mundo. Eso es una cuestión evidente, claro, que ¿por qué es tan importante esa década del 60? Y creo que lo decíamos la vez pasada también, porque de alguna manera nos va a explicar el presente. Es decir, de una u otra manera está poniendo unas bases para que uno entienda la cuestión política, social, económica y cultural, que cambia completamente los esquemas antiguos y va a traer concepciones nuevas sobre las cuales se van a estructurar los movimientos actuales de una u otra manera, Jesús. Yo creo que es importante. Ya recordé, el personaje que te decía que jalonaba en ese momento la opinión política en Checoslovaquia era Alexander Dubček. Dubček era el que en cierta forma, pues, en torno suyo generó todo este momento. Ahora, con respecto a lo que estamos hablando, ya específicamente de Colombia, es obvio que los años 60 se reflejaron en nosotros de una manera pues un poco distinta a la que se vivió en Estados Unidos o Europa, claro, distinto al Mayo francés, distinto incluso al fenómeno estudiantil de la Plaza de Tlatelolco en México.
pero aquí, por ejemplo, surgen, como decías vos hace rato, surge la facultad de sociología de la Universidad Nacional, que en ella tuvo mucho que ver el padre Camilo Torres, sí, infortunadamente muerto pero muy joven. Tenía muchísimo que dar por este país y, bueno, las circunstancias lo llevaron a eso. En lo que tiene que ver con Ocaña, con nuestra población, con nuestra ciudad, los años 60, Lalo, recordemos que giran en torno prácticamente al movimiento estudiantil y que se jalona fundamentalmente en el carro. Exactamente. Yo creo que es muy importante tener presente el papel que jugó el Colegio Nacional de José Eusebio Caro en todo este proceso. ¿Qué presidentes hay en ese lapso del 60? Alberto Lleras Camargo, transición del 58 al 62, claro. Venía de una situación bastante compleja de Colombia desde el punto de vista de la violencia. Gracias, muy amable. Gracias, hija. Guillermo León Valencia. Payanés, conservador. Y Carlos Lleras Restrepo, que termina el ciclo del 66 al 70. Los tres tienen que ver mucho con el desarrollo de los sucesos que se van a dar en todo el territorio nacional de una u otra manera. Yo recuerdo todavía las posiciones férreas que asumió fundamentalmente Carlos Lleras Restrepo frente al movimiento de autonomía universitaria y los sucesos que, digamos, obligaron a Carlos Lleras Restrepo a ordenar incluso, si mal no recuerdo, una ofensiva brutal contra la Universidad Nacional de Colombia, que fue de alguna manera detenida por los mismos oficiales que estaban al frente de la invasión que se hizo a la Ciudad Blanca, como se le llamaba, la Universidad Nacional de Colombia. Eso lo que hizo fue fortalecer el movimiento estudiantil en Bogotá. Y por esos años estaban estudiando en la Nacional muchos ocañeros. Y estaban estudiando también en la Universidad de Antioquia. Esos ocañeros fundaron el Círculo Universitario Ocañero, que participó de forma activa, por ejemplo, en 1960 en la Asamblea de Municipalidades, fueron parte del proceso organizativo de la Asamblea de Municipalidades que reunió los alcaldes del sur de Cesar, del sur de Bolívar. En ese momento era simplemente Bolívar, Cesar no existía todavía, el Magdalena Grande. El Magdalena Grande, claro. Y se hizo una gran reunión en el Templo de San Francisco donde se debatieron durante varios días todos los problemas de la región. Acueductos, alcantarillado, energía, salud, educación, trabajo, vías de comunicación, es decir, todos los temas que, como también dijimos en una ocasión, siguen siendo parte de una agenda inconclusa. De la problemática de hoy. De la problemática actual. Gobernadores de Santander, del norte de Santander, importantes en este lapso de los años 60. Carlos Vera Villamizar, que también arranca el mismo periodo de Carlos Lleras, del 58 al 60. Miguel García Herreros, José Luis Acero Jordán, y dos que tienen que ver mucho con Ocaña, Eduardo Cote Lamos, del 62 al 64, y Argelino Durán Quintero, que cierra el ciclo 68 al 70. Sí. Esos dos gobernadores impulsaron de alguna manera la cultura de una manera bastante grande en la región. ¿Qué podemos decir de Eduardo Cote Lamos? Que aparte de ser poeta era un hombre también de participación política activa. Y Argelino Durán Quintero, a quien le correspondió, por ejemplo, adquirir la casona donde hoy funciona el museo Antón García de Borilla. Sí. Entonces fueron unas actividades muy interesantes con relación a Ocaña. Periodo de los años 60 también de una inestabilidad política tanto en el norte de Santander como en Ocaña, porque las luchas partidistas aún no habían cesado del todo. Se había de pronto calmado la violencia liberal y conservadora, sin embargo, las mutuas recriminaciones y acusaciones entre el Partido Liberal y el Partido Conservador hacían que, por ejemplo, los alcaldes no duraran ni siquiera 6 meses. Y lo mismo ocurrió con los gobernadores. Uno encuentra ahí en el libro 50 años de vida norte santanderiana de Solano Benítez, cómo el alcalde o el gobernador a los 6 meses está diciéndole al presidente de la República: voy a renunciar por motivos personales, pero de hecho era la oposición férrea en la Asamblea Departamental con relación a su quehacer político, claro, que no les gustaba. Le impedía el funcionamiento. Sí, claro. Entonces todo eso se va a reflejar en la misma actividad ocañera. Y yo creo que es importante mirar que entre estos alcaldes que van del año 59 hasta el año 71, el primero lo inaugura Hernando Urquijo Higuera, que arranca en el 59.
y lo cierra Raúl Pacheco Ceballos, Raúl 70-71. Pacheco, miembro de la Academia Miembro de la Academia de claro. Historia. En ese lapso, entre los alcaldes que habría que destacar, por las connotaciones que tienen los procesos políticos y sociales de Ocaña, está doña María Susana de Ojeda. Sí, la madre de Alonso Ojeda La Aguada. madre de Alonso Ojeda Aguada, quien le tocó la primera invasión de tierras urbanas en 1963. Y bueno, esa invasión de tierras urbanas genera también una serie de cambios frente a la visión del urbanismo de Ocaña, sí, señor. y de la cuestión social. De lo cual ya tocamos en algún programa anterior. Exactamente, Sí, sí, yo claro. creo que, pero es importante Sí, sí. reconocer eso, ¿no? Sí, sí, señor. Alcaldes de avanzada como Aurelio Carvajalino Cabrales, El médico. el médico, un alcalde del cual tengo yo, bueno, con todo el respeto, que es Carlos Daniel Pineda, en el año 69. En aquella época, siendo uno un muchacho, todavía sacamos un periódico. Los periódicos estaban sometidos a censura de la alcaldía municipal. De tal manera que si el periódico decía cosas que no le parecían bien al señor alcalde, el señor alcalde tenía la facultad de vetarlo. Es decir, había una censura de prensa bastante grande. ¿Y sabes por qué? Porque es que estábamos en un estado de sitio permanente. Permanente. Esos fueron muchos años de estado de sitio permanente, ¿no? Se levantaba mientras se hacían las elecciones y volvía y se montaba. Exactamente. Sí. Que aparentemente todo estaba muy tranquilo, pero resulta que el estado de sitio era constante. No había, Sí, claro. la libertad de prensa es bastante relativa en esa década y sobre todo en la provincia colombiana, como en el caso de Ocaña. Sacamos el periódico y se nos ocurrió hacer algunos cuestionamientos, muy respetuosos por supuesto, a el maestro inolvidable Rafael Contreras Navarro, en ese momento director de la Escuela de Bellas Artes. Sí. Y simplemente el cuestionamiento que nosotros hacíamos era frente a que el maestro devolvía parte del presupuesto porque no se había ejecutado. Nosotros decíamos, bueno, eso lo hacía él desde el punto de vista de su rectitud, de su verticalidad, claro. honestidad, pero es decir, desde el punto de vista de la lógica de la... No, y desde el punto de vista contable eso implica que el próximo presupuesto se le reduce. Hay que reducirlo porque, no. porque pues, No le se sobra, necesita. le sobra. Sí, sí, claro. Eso valió un llamado directamente del alcalde a comparecer ante su despacho y a decir, ustedes están atacando al maestro Rafael Contreras Navarro, ojo con eso, porque el próximo artículo que salga de esa naturaleza del periódico será cerrado. Sí, imagínense. Entonces, eso lo vivimos en carne propia en aquellos años, en aquellos años 60, ¿no? Hay una coyuntura importante también y es el cambio radical que se generó desde el punto de vista de la política tradicional, es decir, los viejos políticos y las aspiraciones de los nuevos. Y también comentamos que como la primera obra que se escribe, que toca el tema político y el tema social de Ocaña, es la obra de la historia de la región y el desarrollo de Jorge Meléndez Sánchez. Él toca esas figuras que van apareciendo y van atacando a las figuras tradicionales. ¿Quiénes estaban como políticos tradicionales en el norte de Santander y en Ocaña en ese momento? Liberales estaba Rafael Salas Hey, Bernardo Silva Gómez, Claro. que era el adalid prácticamente el jefe del Partido Sí, Liberal, sí, en la era época, Bernardo sí. Silva Gómez. Habían, desde el punto de vista de la izquierda estaba Miriam Rico y Lorgio Sánchez. Miriam, la esposa de Lorgio. Yello. De Yello. De Yello Sánchez, sí, claro. Esas son las figuras que van, digamos, como incursionando. Pavón Núñez del conservatismo. Lucio Pavón Núñez era el jefe, del digamos, conservatismo. casi que natural del Partido Sí, Conservador. Pero había jóvenes aspirando el liderazgo, entre ellos el convencionista Alejandro Rincón Graciani, Sí, señor. Arminio Piñeres Grimaldi, que también fue alcalde de Ocaña, también tenía sus aspiraciones políticas, Euclides Jaime González, que fue diputado y luego representante a la Cámara. Bueno, una serie de personas, y allí va a haber una confusión, por eso es tan interesante la anotación de Jorge Meléndez. Es una época de confusión política, dice Jorge Meléndez Sánchez. Yo no sé hasta qué punto, Jesús, eso sea una época de confusión, de reagrupamiento, tiene que haber como una palabra que defina qué eran esos políticos en ese momento, porque había una mezcla, ¿cierto? Yo pienso que eso fue un momento de redireccionamiento del pensamiento político, porque es que, recordemos,
Lo que generó tanta violencia en este país fueron los odios exacerbados de liberales y conservadores. Odio que inyectaban a sus hijos. Odio que venía de generación en generación. Eso no se dio después de los 60. Los hijos de los jerarcas o de los viejos y acérrimos defensores de ambos partidos ya no piensan como ellos. Claro. Yo le decía a mis estudiantes en la universidad, hablen con sus abuelos. Y todavía hoy, después de tantos años, se refieren al contentor como el hijo de tantas... Sí, exacto. Conservan los odios políticos todavía, intactos. pero ya sus padres no, y ustedes mucho menos. Es decir, de generación en generación ha venido mejorando, haciendo más racional el manejo de la política, haciendo al hombre más respetuoso del otro, y eso ha funcionado. Esa es la parte que yo le veo positiva al bendito Frente Nacional, con todas sus exclusiones. Con todas las exclusiones que haya tenido, exactamente. Pero en el caso específico de Ocaña, esa nueva generación política ya no actuaba con los odios exacerbados de sus ancestros. Y eso fue muy positivo. Por eso podemos considerar que los años 60 son un redireccionamiento del pensamiento político. Allá está la aparición, por ejemplo, el hecho de haber aparecido el MRL, Ajá. de estar incursionando ya a la izquierda como parte del contexto real de la política colombiana. Y, Gracias, y una serie de fenómenos un poco, digamos, difusos entre la participación de personajes de la vida ocañera dentro de estos movimientos, porque recordamos que algunos estuvieron dando vueltas por varios de esos grupos. Juan Romano Malún, por ejemplo, que era de extracción conservadora, Sí. termina de pronto adoptando posiciones casi marxistas. Sí, él fue uno de los miembros de Hombres Nuevos. De Hombres Nuevos, pues, exactamente. Eclesial, muy un movimiento eclesial con Golconda, con Vaticano II, con todas estas reformas de la Iglesia comprometida con los pobres. Sí, claro. Allá hay una participación interesante de la Iglesia. El primer obispo de Ocaña, recordamos, Rafael Sarmiento Peralta, era un hombre ortodoxo. Sí. Pero sin embargo, la participación de él cuando se produjo la primera invasión a tierras urbanas de Ocaña en el 63 no es una participación, digamos... Repetitiva de violencia, de vamos a desalojarlo, sino que al contrario participó en evitar que hubiese... Un baño de sangre. Un baño de sangre que lo ha podido ver perfectamente, porque Ocaña no tenía antecedentes en ese tipo de movimientos. La primera oportunidad que se hace. Entonces sí hay una participación de algunos sectores eclesiásticos dentro del problema social con una óptica diferente. Claro. Y eso me parece que es bastante interesante, que luego ya, cuando llega Monseñor Ignacio Gómez Aristizábal, se condensaría de una manera más concreta en la atención a los sectores más desprotegidos de Ocaña. Ese cambio que se generó en Ocaña, que lo tocamos cuando hablamos del urbanismo en Ocaña, cambia completamente el concepto clásico de la cuadrícula española, y Ocaña comienza a crecer hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, al occidente, y también se generan problemas de índole social bastante graves que las alcaldías municipales no fueron capaces de atender debidamente. Y la participación de la juventud, que lo volvemos a repetir porque es muy interesante hacer énfasis en esto. Surgen las juventudes de acción social que eran jalonadas por el seminario menor de Ocaña, por los padres eudistas, donde participaron estudiantes del Colegio Caro también, estudiantes de la Presentación, en aquella época, Francisco Fernández, de la normal. Lo normal de varones en aquel tiempo. Normal de varones, sí. Y esos grupos tenían una participación directa dentro del ámbito social de Ocaña. Es decir, se les enseñó que había unas personas cuyas condiciones sociales y económicas eran dignas de atención, y se desplazaban allá esos estudiantes a atender esas causas. Yo no sé ahora si la pastoral juvenil de Ocaña hará lo propio, pero me parece que esas enseñanzas de los 60 también son producto de todo el impacto que venimos hablando, porque el problema social aparece como parte del contexto vívido de la juventud también. Infortunadamente, Lalo, ese auge de una juventud comprometida con la causa social, que fue propia de los 60, incluso se proyectó a los 70, hoy no se da, Lalo.
Exactamente. Hoy no tenemos eso. Hoy tenemos una juventud infortunadamente apática. Comunicada con todo el mundo, pero incomunicada con sus vecinos. Encerrada en su propio mundo. Un mundo que generalmente es básicamente cibernético. Un mundo que está en las redes sociales, un mundo que está en... Hombre, uno ve una reunión social hoy de los muchachos y están todos en derredor de un lugar cualquiera y cada uno con su celular, comunicándose con el celular, con el compañero que está al lado, exactamente. Oh, por Dios, ¿eso bueno, qué es? Hay una cosa importante también en los años 60. No se tenía en cuenta la parte de patrimonio cultural. Y haber hecho la Casa de la Cultura en el año 69 es muy importante porque se hace la Casa de la Cultura como un lugar de encuentro ciudadano y luego cuando se compra la casona en San Agustín se hace el museo y por primera vez los ocañeros aprecian que tienen un valor gigantesco en las casas. Que hay que conservar. Que hay que conservar. Claro. Y ese concepto no existía en Ocaña. Sí. Otro tema importante, se cambia la forma de escribir la literatura, la historia y la poesía, porque el influjo de las corrientes nacionales e internacionales en Ocaña también nos afectó a todos, y de tal manera que se acabó aquello del teatro de la colonia, del teatro que era para divertimento simplemente, o de la poesía simplemente amorosa, hablando del paisaje, y ya se toca el tema social dentro de la literatura de Ocaña. El impacto de los años 60 tiene una influencia hasta más o menos 1975, directa, donde ya aparecen como obras concretas, el libro que decíamos de Jorge Meléndez, se hace una semana cultural en 1972 en las Bellas Artes, que logra abrir por primera vez la Escuela de Bellas Artes a Ocaña. Y ya estaban, recordamos, Bellas Artes se habla del 67 también, estaban profesores de la Universidad Nacional dictando clases y el concepto ya es muy amplio frente a lo que se manejaba antiguamente. El reflejo, de alguna manera, de lo que escribimos hoy en historiografía, en literatura, lo que se hace de alguna manera en arte, es decir, la concepción moderna del arte, es producto de la década de los 60. Bueno, hay cambios que serán, digamos, para la próxima ocasión, cambios que son contemporáneos. Estaba mirando que el tiempo se nos vuela otra vez. Un santiamén. Muy agradable esta charla, de verdad que sí. Bueno.